Hola y bienvenidos a este instructivo paso por paso para hacer un bulk insert, que es una carga masiva de datos hacia una tabla SQL. Según lo define el SQL Server Tutorial Net, el bulk insert, el statement bulk insert permite importar un archivo de data en una tabla o en una vista del SQL Server y sigue esta sintaxis básica. Bulk insert, nombre de la tabla, desde el camino hacia el archivo, que es la estructura del directorio y el archivo, con una serie de opciones que incluyen cuál va a ser el carácter que se va a utilizar o que se utiliza como delimitador. Entonces, para eso, lo primero que hay que hacer es, obviamente, identificar la fuente de los datos. La podemos buscar, en este caso la buscamos de Kaggle, y aquí en la parte de datasets, en nuestro caso elegimos la de productos de Walmart. Estudiamos la estructura del dataset para luego utilizarlo para la creación del esquema dentro de SQL y hacemos un download del archivo. Que va a ser un archivo zip que tenemos luego que desempaquetar y ubicar en un sitio donde podamos luego localizarlo fácilmente para la segunda fase. Entonces, ahora continuaríamos luego con la segunda parte de este tutorial paso a paso, que es la parte de usando SQL de Developer, pero también se puede usar herramientas similares. Vamos a crear el usuario primero, luego dentro de ese usuario o con ese usuario creado vamos a crear el esquema de la tabla y luego vamos a importar el archivo fuente y se lo vamos a introducir todos estos datos a la tabla recién creada. Finalmente, y como bono, vamos a conectarnos a la base de datos recién creada utilizando RS Studio. Bueno, una vez descargado el archivo fuente, nos toca ahora pasar a usar la herramienta SQL Developer para crear el usuario. Dentro del usuario, entonces luego crear el esquema de la tabla y luego importar el archivo. Como bono extra, vamos a conectarnos a esa base de datos recién creada usando RStudio. Entonces pasamos a SQL Developer y aquí usando el usuario de sistemas podemos crear otro usuario poniéndonos sobre Other Users y dándole a Create User, dándole el botón derecho. Podemos hacer esa simulación aquí rápidamente. Pongamos que se llama Walmart y vamos a darle todos los privilegios, porque este usuario es importante que tenga mucho privilegio porque luego debe ser capaz de alterar el esquema si es necesario, porque puede ser necesario si alguno de los campos de la tabla original que ustedes hicieron el download no están completamente compatibles con el esquema creado, el esquema que van a crear. Entonces tienen que hacer algunos ajustes. Entonces le damos todos los privilegios. Aquí quitamos algunos. Y finalmente, una vez el usuario está creado, nosotros lo creamos, se llama bulk. Procederemos desde el usuario bulk a crear una tabla. Ya está creada la mía, pero le voy a hacer la simulación como si lo estuviéramos creando de nuevo. Le doy al botón derecho, New Table, le pongo un nombre a la tabla mía. Y esta es la parte fácil de cómo crear un esquema. Aquí está la parte avanzada, que tampoco es que es difícil, pero la parte fácil es mucho más fácil.
Entonces aquí le ponemos un nombre a cada una de las columnas, un nombre, vamos a crear una columna por cada columna que tenemos en el archivo fuente. Y en nuestro caso, perdón, en nuestro caso es un campo numérico. Podemos crear otra columna, vamos a poner a esta productos y vamos a decir que es un archivo de caracteres, digo, una columna de caracteres y que tiene 12. Y, y básicamente podríamos ponerle que este es el primary key o no, pero le vamos a poner que no porque esto en realidad es un archivo plano. Aquí podemos poner la página web del producto, web, y que esta página web, ese URL, tenga 300 caracteres, etcétera. La idea es que vamos a ir creando una columna para cada una de las columnas que tiene el archivo original en el esquema. Ya yo lo hice y está aquí en Walmart. Y esta es finalmente la estructura que tengo. Índice, shipping location, departamento, categoría, subcategoría, SKU, el URL del producto, el nombre, la marca, el precio en detalle, etc. Entonces, hemos creado el usuario. Dentro del usuario hemos creado el esquema. Ahora vamos a importar la data hacia esa tabla cuyo esquema acabamos de crear. Y ese sería el último paso. Y para hacerlo, colocados sobre la tabla en cuestión, le damos a botón derecho y le damos a Import Data. Entonces aquí ponemos el camino, el path, los puntos, documentos. Podemos hacer browse, pero ya aquí me pareció. Y bueno, duró un poquito, pero me cargó un preview y voy avanzando aquí. Aquí puedo elegir si voy a utilizar todos los campos o puedo dejar algún campo fuera. Y luego finalmente aquí me pone un símbolo rojo en el caso de que la estructura no sea, la estructura del esquema no sea idéntica que la estructura, que los datos que él hizo en el preview que hizo de la tabla, de los datos que encontró en SQL Developer. Por eso, si eso pasa, tienen que tomar en cuenta cuáles fueron esos campos y hacer los cambios necesarios en el esquema. Suponiendo que todo salga bien, le damos a Next y finalmente a Finish. Y se popula toda, se hace el bulk insert y se llena de datos la tabla en SQL. Nosotros lo hicimos exitosamente y tenemos la tabla cargada en SQL, como lo vamos a demostrar aquí en unos queries que hicimos aquí. Por ejemplo, este query lo que hace es que cuenta la cantidad de récords, 567.227. Si la tabla es muy grande como esta, me duró un par de minutos hacer la importación. Entonces también aquí, por ejemplo, como la tabla es tan grande, voy a hacer este select from la tabla y le estoy diciendo aquí fetch first 50 rows only, que me liste las primeras 50, como un head de 50. Y este select, que es un poco más interesante, seleccioname los SKU distintos y la categoría, la marca y el nombre del producto de la tabla Walmart Product, donde la marca sea B8, el famoso. Y aquí, en medio segundo, me sacó los 83 productos B8 con su nombre, la categoría. Obviamente la marca es para verificar que era B8 y el SKU. Entonces hemos en este instructivo creado el usuario, creamos el esquema de la tabla e importamos el archivo fuente y se lo cargamos a la tabla, es decir, el bulk insert. Como bono,
Esta es la parte de conectarse a la base de datos recién creada usando RStudio, que es la última parte, y con esa finalizamos. Ok, finalmente como bono, les había dicho que íbamos a conectar a RStudio con la base de datos, que acabamos de cargar, ¿sí? de cargar a la tabla que cargamos a la base de datos SQL. Lo primero que vamos a hacer es utilizar la biblioteca de conexión de Open Database, de R. Creamos este objeto que hace la conexión con ODBC Connect, basándonos en esta conexión que ya está en nuestro archivo ODBC de Windows, el POSIX to Oracle, con el usuario y el password de la base de datos. Y hacemos que es el select de la tabla, de todas las tablas de ese usuario, para que vean que ya tenemos acceso y aquí está Walmart Product. Y con este query hacemos el select count, que es el mismo query que habíamos hecho ahorita en SQL Developer, y nos da la misma cuenta de récords, 567.227, como ven aquí. Y ahora vamos a proceder a seleccionar todos esos récords. Dura un poquito, pero los va a cargar. Está consultando la base de datos y aquí hay un error, un warning, pero ahora me fijo y no, realmente no me va a seguir. No es suficiente, es un warning que es solamente una advertencia. Entonces la cantidad de filas es igual a la cantidad de récords, 567.227, pero ya desde el punto de vista de DF, porque saben que este DF Productos es un data frame R, ya con la data de toda la tabla que acabamos de crear. Y vamos a hacer lo típico del summary, la cantidad de filas, la cantidad de columnas, y también hacer un head del archivo. Mírenlo aquí, el head de los primeros 6 récords del archivo. También podemos sacar una muestra de 10 récords del archivo. Y finalmente haremos un histograma. Aquí está, de el precio de detalle. Básicamente voy a dejar también esto en la descripción, este pequeño script de R, para que lo tengan si lo necesitan. Bueno, muchas gracias por todo. Por la atención. Este ha sido el tutorial de Bulk Insert con SQL.